Un cordial saludo, bienvenidos a el conversatorio de todos los jueves para hablar sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a cada uno de los suscriptores y a nuestros seguidores las gracias por la participación sobre las publicaciones que hemos hecho durante la semana y que además hemos recogido pues sus comentarios, la participación de los comentarios. El tema de hoy es un tema que durante varios participantes y varios seguidores hacen preguntas acerca sobre estos pensamientos intrusivos o circulares. Y sobre todo, ¿qué es lo que más desean? Es saber cómo detenerlos, pero también cómo hacer para que no regresen. Hicimos la pregunta de que dónde lo siente, qué área del cuerpo lo siente, porque en la medida en que se es consciente, de los detonantes de estos pensamientos intrusivos o circulares, es donde más están en el presente y pueden llegar a procesarlos y a sanarlos. Entonces el tema de hoy se trata sobre el TLP, pensamientos intrusivos, sensaciones que se sienten en el cuerpo. Los pensamientos intrusivos y circulares, el trastorno que más lo siente, más lo vive, es el trastorno límite de personalidad. Y es a través de detonantes que hay en su entorno o detonantes que hay, bien sea que vienen del pasado o que vienen hacia futuro. Y que estos pensamientos intrusivos o circulares generan un comportamiento que pocas personas logran, no sé si decir entender, no sé si decir leer, no sé si decir comprender, porque hasta nosotros los psicólogos o los psiquiatras o los del área de la salud tenemos a veces el juicio de valor de decir que es muy fácil de cambiar de pensamiento, que vaya a hacer esta actividad, que cambie de actividad, que solamente vaya a escuchar temas de crecimiento personal, que vaya a escuchar música para relajar, que vaya y haga deporte, pero esto es ir más allá de lo que la persona no TLP tenemos conocimiento. Uno de los seguidores escribió que tener un dolor emocional, que hubo un paciente que decía que era el 2000% que lo sentía, y decía que esto era tan fantástico, que cómo podría tener un dolor emocional tan fantástico. Claro, porque él no tiene trastorno límite de personalidad, y los dolores que él ha sentido seguramente, o estoy haciendo una suposición o también estoy haciendo un juicio de valor, han sido los dolores físicos, que son fáciles de calmar. ¿Por qué? Porque hay medicamentos para calmarlos, y medicamentos hasta muy fuertes, o como un dolor que se rebasa más del 8%, que muchas veces le pueden hasta colocar morfina. Este dolor emocional no es físico, se dice es emocional. Decía algún paciente que se refería al dolor emocional, que no tenían en cuenta el dolor emocional porque no es físico, y si no es físico no duele, y eso es verdad. Entonces este dolor emocional, estos pensamientos intrusivos son pensamientos que no quieren, salen inesperadamente, salen porque hay un aroma y los lleva al pasado, hay una situación
que lo lleva hacia el futuro, y empiezan esos pensamientos a hacer presión entre un pensamiento y otro, que agotan las neuronas, agotan la energía de las neuronas, que pueden llegar a tener estos síntomas que se representan en el cuerpo. Que son los pensamientos intrusivos que son recurrentes, sí. O sea, voy a leer o voy a compartir lo que teóricamente conocemos, sí, que puede ser de naturaleza inesperada, que son pensamientos que no deseados, son pensamientos que salen abruptamente, son que pueden ser perturbadores y pueden generar una angustia, un malestar, una ansiedad, que pueden tener un contenido emocional cargado, que ese contenido emocional cargado es porque hay unas imágenes que traen en su mente, y esas imágenes que traen en su mente les que está generando pensamientos autodestructivos o sensaciones de algo terrible que va a pasar, que va a suceder, o de esa relación que va a terminar, esa situación que no va a terminar o no va a tener un buen final. También son respuestas emocionales a estos pensamientos intrusivos que tienen que ver con reacciones emocionales que van desde la inseguridad, a abrumarse también, y llevarlos a obtener un malestar que se presenta en la parte somática, en la parte física. Vamos a mirar entonces qué hablan en la parte de lo que es en los pensamientos circulares en la persona con TLP, que es una rumiación persistente, o sea que son los mismos pensamientos una y otra vez, y que esos pensamientos se repiten y no descansan, porque es una repetición de más de lo mismo, y que son en experiencias negativas o problemas interpersonales no resueltos. También habla de focalización en experiencias pasadas o futuras. Vuelvo y les digo, si estamos en el pasado, estamos generando experiencias no agradables, experiencias que generaron malestar, y si es al futuro, nosotros no sabemos qué va a pasar al futuro, entonces las personas con trastorno límite de personalidad, se llenan de mucho miedo. Y esos pensamientos se empiezan a girar una y otra vez en su pensamiento, y vuelvo y les digo, agotan ese pensamiento consecutivo, más de lo mismo, agotan la energía del cerebro. Por ejemplo, también son, circunstancias o errores que se pueden cometer y que son muy normales entre los humanos, pero para ellos estos errores se pueden sentir rechazados, se pueden sentir abandonados, se pueden sentir que han hecho un daño irreparable y que ya esto no lo pueden reparar. Pueden ser que tienen una frustración, y dentro de esa frustración no van a pedir ayuda, entonces eso es una y otra vez, ese mismo pensamiento una y otra vez. Esos pensamientos circulares son difíciles de detener, ¿sí? Vuelvo y les digo, por eso uno les puede decir, ese pensamiento, haga como si estuviera cambiando un canal, cambia de canal, cambia de pensamiento, pero es que esto va más allá de lo que nosotros, las personas no TLP, no sabemos de ellos. Y que tienen que ser emociones intensas y desbordantes que llevan a la autolesión o a las impulsividades, y que esto pues lleva a hacerse daños a sí mismo, porque necesitan drenar esa emoción, ese pensamiento, que muchas veces como nos compartieron algunos seguidores, de cómo lo sienten desde la percepción, el pensamiento y la conducta, y que gracias por participar y darnos estas respuestas.
Entonces es ahí donde para mí, para María Victoria, la psicóloga especialista en trastorno límite de personalidad, es importante. Más que saber la parte teórica o técnica, me interesa es cómo se sienten y en qué parte del cuerpo empiezan a sentir esos detonantes de estos pensamientos intrusivos o circulares. Y ahí es donde empiezan a hablarnos de que, por ejemplo, hay un seguidor o una seguidora que dice que lo siente en la columna, mi cuerpo se comprime, he sentido que llega a desconectarme de la realidad, o sea que estamos hablando de una paranoia, ¿cierto? Están obsesivos que vuelven como una red que te atrapa, o sea, ya que habla de que estamos hablando de que no es fácil salir de esos pensamientos y que los lleva a somatizarlos. Es importante saber, después les digo por qué es importante saber por dónde camina todas estas sensaciones de estos pensamientos intrusivos y circulares. Otro seguidor dice que en la garganta noto como una presión y empiezo a perder la voz. Cuando pasa eso, ya sé que estoy perdiendo el control, ¿ya? Entonces, todo esto que están sintiendo en el cuerpo, enseguida lo hablamos. Otro dice, en el estómago, en la espalda y en la columna. Otro reitera, en el estómago. Otro dice, en la garganta, el pecho, parece que me va a faltar el aire, ¿ya? Y hay otro seguidor que nos escribió por el interno y dice así, conoce el concepto de inclusión. Los pensamientos intrusivos son capaces de succionar y drenar el cerebro racional, llevándolo la mayoría de las funciones a lo básico, a la supervivencia, a la despersonalización. También se percibe como si el entorno todo fuera hostil, entonces debes retraerte mentalmente para encontrar un alivio. Dejas de salir, dejas de comer, dejas de socializar, dejas de hacer tus cosas más triviales como los hábitos, gustos o pasatiempos, tratando de combatir con los pensamientos intrusivos. Los mismos que te generan un montón de emociones más. En el medio de esta vorágine pierdes la paz, la tranquilidad, la identidad y sobre todo la confianza personal y la valía emocional. Funcionas en lo más básico de tu cuerpo porque todo lo ha drenado los pensamientos circulares. Te olvidas incluso de la percepción del tiempo y solo esperas que pronto acabe en tu refugio mental. Aunque vas allí a encontrar quietud, el aislarte genera más emociones y todo acaba en la sensación de desasosiego y angustia, porque en algún sentido alcanzas niveles casi paranoicos, o sea, alteraciones de la percepción y de la realidad, de que algo malo va a ocurrir. Mientras tanto, sigues en el día a día teniendo este combate interno, deseando que acabe pronto. Al final, solo queda el agotamiento de haber incursionado hacia adentro. Entonces, miren que escuchen todos estos, digamos, conceptos de cómo vive cada persona con trastorno límite de personalidad, los pensamientos intrusivos o circulares. Que cada persona es única dentro de lo que es el trastorno límite de personalidad. Por eso el tratamiento es único. Cada uno tiene una experiencia y lo somatiza en su cuerpo. Ahí es donde es importante saber, yo como profesional, por dónde va caminando todas estas sensaciones, todos estos pensamientos, todos estos... todas estas conductas que van apareciendo y que las personas que estamos alrededor,
y que no tenemos trastorno límite de personalidad, o que ni siquiera hay alguien que tenga trastorno límite de personalidad, pero que nos llega una experiencia de estas, no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Solamente sabemos y partimos de nosotros mismos, porque no hay otro referente sino nosotros mismos, que podemos tener una crisis emocional, pero tener ese autocontrol. Podemos tener dentro de esa crisis emocional, tener toda esa parte de miedo, podemos tener angustia, ansiedad, pero nosotros tenemos este autocontrol. Las personas con trastorno límite de personalidad no lo tienen. ¿Pero por qué? Porque a partir del trauma, el niño o la niña perdió la estructura emocional. Sus emociones quedaron despepitadas, quedaron en caos y ninguna quedó en su lugar. A partir de ese momento, hablar con ellos y decir: contrólese, tiene un tic, contrólese, tiene una ira, contrólese, tiene una depresión, salga de esa depresión, párese, haga algo. No, es totalmente diferente. Tener trastorno límite de personalidad, créanme, que es estar en otra dimensión de una enfermedad que apenas estamos aprendiendo. Nosotros, los especialistas en trastorno límite de personalidad, apenas estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque apenas estamos teniendo lo que es la empatía compasiva. Apenas estamos partiendo de ellos. Esta pregunta que se les hizo durante la semana es una empatía compasiva. Tener la compasión y tener la empatía de preguntarles dónde lo sientes, qué sientes, cómo son tus pensamientos, qué pensamientos reiterativos tienes. Es partir de ellos, pero por favor no expresarlo, porque las personas que no tenemos este trastorno sabemos dar soluciones a ello, porque no tenemos nuestras emociones en caos. Ellos los tienen en caos y se necesita que se le escuche todos y cada uno de estos síntomas que están y que se reflejan en el cuerpo, porque es de la única forma que vamos a poder partir de ellos, que es la empatía, y tener compasión de ellos, es ponernos en ese lugar del dolor de ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa empatía compasiva, vamos a saber hacer preguntas, y las preguntas son parte de ellos. Esas preguntas es de cómo te sientes, como le hablamos la semana pasada, qué sientes, qué sientes, qué pensamientos, con qué emoción te levantaste, con qué emoción, con qué deseo, con qué ánimo te tienes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener trastorno límite de personalidad que no tener trastorno límite de personalidad. No es lo mismo. Nuestros pensamientos de las personas no TLP y el autocontrol que tenemos, las personas que no tenemos este trastorno, a las personas que sí lo tienen. Entonces, tener trastorno límite de personalidad es un desborde de emociones, y es un desborde de sensaciones en el cuerpo, y es un desborde de dolores emocionales que en la parte física lo lleva, pero como tenemos un vacío emocional y decimos, a nosotros constantemente nos dice: ¿y tú qué sientes? Un vacío en el estómago. Y nosotros ni siquiera entramos en ese vacío de su estómago, sino que simplemente empezamos a recetar o a dar opciones partiendo de mí, para poder decir que es fácil de controlar un vacío emocional. No, un vacío emocional no es fácil de controlar. Para ello es importante sentir y saber desde la empatía compasiva, para poder apoyarlos y que ellos mismos sean conscientes, y reeducar emoción por emoción. Es lo único que va a llevar a poder sanar los pensamientos intrusivos o circulares. Anoche hablaba con un paciente y desde la mañana me escribe y me dice: tengo pensamientos intrusivos.
yo trabajando, él también trabaja, también es educador de jóvenes y adolescentes, pues pudimos sostenerlos entre una palabra y otra, pero ya en la noche pudimos ya trabajar esos pensamientos intrusivos. La respiración es fundamental, el taparse el oído es fundamental porque es necesario escucharse en sus emociones, escucharse en sus pensamientos, escucharse, y si se escuchan van a ir fortaleciendo su identidad, escucharse cuando están gritando, escucharse cuando no están hablando pero están en sus pensamientos intrusivos, o cuando están al lado de una pantalla, cualquier pantalla que sea, bien sea el celular, el iPad, el televisor, cualquier pantalla, y que se absorben y simplemente escuchan y lo que el otro está en las redes sociales habla, pero no están pensando. ¿Pero por qué? Porque necesitan salirse de su dolor emocional. Entonces, para ello es necesario empezar a reeducar emoción por emoción. Ayudémosles a reeducar esas emociones. Ayudémosles a que tengamos esta compasión. Hoy, desde la mañana hasta hace una hora, haciéndole un acompañamiento a un paciente con su esposa con TLP, y su esposa detonada totalmente, y le dije yo, listo, todo lo que te escriba yo te voy a enseñar cómo es partir de ella, y empezó él a transcribir y siempre partir de ella, hasta que por fin ella drenó su dolor emocional y se calmó. Ya es no engancharnos, no es llevarlo a lo personal. No necesitamos que cuando nos dice te odio, no me amas, eres bruta, tenés otro hombre o tenés otra mujer. No, estamos hablando que son mismos pensamientos de rechazo, abandono, inseguridad, cualquier emoción que tiene o cualquier sentimiento. Y ahí podemos ayudarles a hacer la contención emocional para que ellos vayan drenando, vayan bajando su estado emocional y se vayan calmando. Es ahí donde nosotros necesitamos que las personas no TLP aprendamos este lenguaje emocional, pero también necesitamos que la persona que tiene el trastorno límite de personalidad acepte hacer terapia, acepte hacer las técnicas terapéuticas. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo para que puedan calmar estos pensamientos intrusivos, estos rechazos, estas inseguridades, que cuando se está hablando con alguien, la persona con trastorno límite de personalidad ni siquiera está escuchando, porque está observando nuestros gestos, porque nuestros gestos hablan más que las palabras, y eso ahí es donde nosotros nos confundimos, y donde ellos empiezan a expresar lo que con los gestos leyeron, pero que con las palabras no lo dijimos. Y ahí nos enfrascamos en una discusión sin fin, y muchas veces terminamos siendo víctimas de nuestro propio lenguaje. Entonces, por favor, cuando estén en estos pensamientos intrusivos o cuando estén en estos pensamientos circulares, partan de ellos, sientan, y por favor que permitan que ellos se expresen. No es tontería, créanme que no es tontería lo que ellos dicen, no que ellos en su imaginario están estructurando, no es absurdo lo que ellos están expresando. Simplemente escuchémoslos, y en la medida en que lo vamos escuchando es que vamos buscando la forma de hacerles la contención emocional. También es verdad, los niños tienen demasiada imaginación porque no tienen todavía controlado sus emociones, y allí empezamos nosotros a educarlo al niño para que sus emociones estén controladas. Aquí ellos se descontrolaron en la infancia, le descontrolaron sus emociones en su infancia, le dejaron en caos sus emociones. Entonces
entre estar en el pasado, estar en el futuro, les quitó el trauma, les quitó el beneficio de vivir en el presente, porque el presente que ellos vivieron en ese momento del trauma no lo tenían en claro, no tenían experiencias ni estrategias de vida. Y ahí ellos empiezan a buscar entre el pasado y ese futuro. Por eso es que ellos, la imaginación les vuela demasiado, va más allá de ese pasado, como que va más allá de ese futuro. Pero es precisamente porque hay que reeducar estas emociones. Entonces, las personas que tienen trastorno límite de personalidad, por favor, reeduquen estas emociones. Por favor, hagan las técnicas de la respiración, hagan las técnicas del oído. No es el oído cuando yo tenga, es que yo ya tengo rabia y ya voy a ponerme y me voy a tapar el oído. No, es un taparse el oído permanentemente hasta que se logre escuchar. Y hasta que se logre escuchar hasta en silencio, para que pueda comprender, entender y reeducar esas emociones. Ahora sí, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado al Facebook, Instagram y TikTok Live hoy. Por aquí la saludan. Buenas tardes, doctora. Tardes. Hola, gracias por estar acá. Hola, doctora. Buenas tardes. Por el TikTok la saludan. Gracias por estar acá. Gracias. Hola, doctora. Gracias por estos espacios. Gracias a ustedes por permitirme estar en estos espacios. Gracias. Doctora, gracias por conectarse cada jueves. Hace que nos importe las personas con TLP. Gracias a ustedes y gracias por compartir lo que me está diciendo. Gracias. Gracias le dicen por acá por el Facebook, doctora. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a ir creando esas inquietudes referentes al tema de hoy. El tema de hoy son los pensamientos intrusivos. Entonces vamos a ir creando esas inquietudes para compartírselas a la doctora en este corto tiempo que tenemos. Los objetivos del live están planteados en la pantalla. Vamos a darle clic a esa pantalla hoy para que estos videos de la doctora puedan llegar a más personas y más personas puedan compartir también con la doctora sobre este tema tan importante. Por acá nos dicen, doctora. Cuéntame. Doctora, veo que usted es la única especialista que pregunta sobre la sensación del cuerpo. Si estamos hablando de los pensamientos intrusivos, algo que está en la mente, ¿por qué hace referencia al sentir del cuerpo, a la sensación del cuerpo? Gracias por compartir y gracias por hacer esta pregunta. Lo que pasa es que, bueno, y les repito, el trastorno límite de personalidad apenas estamos nosotros aprendiendo de las personas con trastorno límite de personalidad. Y el trastorno límite de personalidad va más allá que las 9 características, va más allá que ciertas descripciones que hemos hecho nosotros los psicólogos y los psiquiatras y los médicos y la neurociencia. El trastorno límite de personalidad tiene que ver con las emociones y queramos o no queramos, el comportamiento se ve desde las emociones. Si tenemos un comportamiento adecuado es porque tenemos reguladas nuestras emociones. Si tenemos un comportamiento inadecuado es porque no tenemos reguladas nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que partir de estas emociones. Recuerden que la identidad es la columna vertebral de las emociones. Al no tener, al fracturarse la identidad y al quedar en caos las emociones, es necesario preguntar cómo se sienten, qué sienten, en dónde lo sienten. ¿Por qué? Porque ellos, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, lo sienten en el cuerpo. Tan lo sienten en el cuerpo que hay algunas personas con trastorno límite de personalidad que con el solo rozar sienten que los quemaron. Con la presencia de ciertas multitud de personas, ellos se sienten asfixiados y atemorizados. Mírenme que estamos hablando del cuerpo. Cuando están en un grupo de personas y ese grupo de personas hay alguien que está haciendo ciertos gestos, ellos inmediatamente se sienten rechazados
y ellos inmediatamente desean retirarse, irse, ya no quieren estar con esta persona, o ya no quieren estar en esa conferencia, ya no quieren estar en esa reunión. Entonces, todo en el trastorno límite de personalidad lo llevan al cuerpo, entre el pensamiento y el cuerpo, entre esas sensaciones del cuerpo y la mente, ¿ya? Entonces, es ahí que hay que preguntar, pero hay que respetar las respuestas que ellos nos dan. Vuelvo y les digo, para nosotros puede ser absurdo las personas no TLP, pero para las personas con trastorno límite de personalidad tienen sentido, y hay que respetar eso que tienen para ellos sentido. Ok, por el TikTok nos dicen, vamos a ver la persona de TikTok. Buenas tardes, doctora. Doctora, mis mejores amigas se alejaron de mí solo al saber que tengo TLP. Dice que les doy miedo. A ver, lo que pasa es que he observado por ciertos canales que hacen difamaciones o hacen comentarios inadecuados sobre que el narcisista encubierta, el TLP, psicópata, sí. Veo que no hay un respeto de nosotros los profesionales para con las personas que tienen cualquier trastorno mental. Que nosotros los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, necesitamos es ayudar a que las personas con trastornos mentales sean vistos con empatía compasiva y ayudarles, no a difamar una enfermedad mental, que eso es lo que ha pasado con ciertos trastornos mentales, como es el trastorno límite de personalidad y el narcisismo. Sí. Por acá pregunta, ¿los dolores emocionales se pueden convertir en físicos, náuseas, diarrea, vómito? Claro. ¿Por qué se convierten en físico? Porque lo que se siente en las emociones están en los neurotransmisores. Los neurotransmisores es la parte biológica, ¿cierto? Y esa parte biológica va hacia las hormonas. Cualquier emoción que nos puedan alterar nos afecta ciertos órganos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, al tener en caos las emociones, la parte fisiológica, como son nuestras hormonas, inmediatamente se resienten, nos hablan y nos están hablando de que hay una emoción, por ejemplo, la ira se refleja mucho en el hígado, el miedo en el riñón, la tristeza, la ansiedad, los ataques de pánico en los pulmones. ¿Sí me entienden? O sea, ya hoy en día se habla de las relaciones emocionales, las emociones con las relaciones fisiológicas de nuestro organismo. Ok, por acá también nos dicen, hola, estoy haciendo DBT, grupos de regulación emocional y psiquiatría, pero no veo mejoría, me siento peor. Es muy importante, es demasiadamente importante. Bueno, ya estás yendo allí, estás yendo en grupo, que puedas expresarlo cuando tengas un espacio sola y que puedas expresar estas emociones y estos sentimientos a tu psicólogo o a tu psiquiatra. Y que puedas enseñarte a ser consciente de la ira, de la rabia, de la tristeza, del miedo, del rechazo, del fastidio, del asco. O sea, que tú puedas aprender a identificar emociones y sentimientos, como también empezar a reeducar esas emociones poco a poco, que te enseñen a reeducar estas emociones y ves que te va a ir muy bien. Ok, por acá preguntan, ¿la disociación mixta se siente como TLP? A ver, estamos hablando del trastorno límite de personalidad cuando hay disociaciones, ¿cierto? La disociación parte del trauma, ojo, parte de un trauma. Entonces estamos hablando de que el trastorno límite de personalidad, la persona sufrió un trauma y la persona que sufrió el trauma, entre buscar
el sentirse con la alegría, con la felicidad que tenía antes, saber que la experiencia fue dolorosa y que no tenía estrategias de vida. El niño queda entre ese pasado feliz y eso que no sabe cómo abordar el presente. Entonces ellos se están combatiendo o tratando de encajar entre ese pasado de experiencia y ese presente que no puede saber cómo lo va a abordar para llegar al futuro. Entonces, allí, dependiendo del momento, de cómo vivió el niño, del mecanismo de defensa o la supervivencia que tenía en ese momento, allí el niño tomó una posición o la niña tomó una posición y la gran mayoría, dependiendo del trauma, necesita disociarse para poder sobrevivir o supervivir. Ok, por el Instagram nos dicen, es verdad, yo diría, es la única que explica el trastorno de la mejor manera. Gracias por compartir, gracias y por estar acá. También dicen, buenas tardes doctor, una consulta. Eso de taparse los oídos, ¿lo decía literal? No, lo dijo literal, taparse un solo oído. Taparse un solo oído, por favor, un solo oído, literal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se tapa un oído, cualquier persona, con TLP o sin TLP, cuando uno se tapa un oído y empieza a escucharse, ahí empieza uno a darse cuenta de quién es uno y cómo es que uno se comunica ante el otro, pero también cuáles son los conceptos de sí mismo. En las personas con trastorno límite de personalidad es para ir fortaleciendo la identidad y seguir escuchándose en ellos mismos, pero durante todo un día. Solamente se lo quitan para dormir y para bañarse y lo están intercambiando entre un oído y otro. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle un seguimiento a esta técnica. ¿Por qué hay que hacerle un seguimiento a esta técnica? Porque cada persona, sobre todo con trastorno límite de personalidad, lo toma, o lo vive diferente. No lo toma, sino que lo vive diferente. Entonces yo necesito hacerle seguimiento. Por ejemplo, hubo una paciente que no soportó el escuchar su voz. Entonces necesitábamos hacer otra clase de terapia para que ella empezara a escucharse. O sea, es necesario que haya un profesional especialista en borderline para que haga el seguimiento a ese oído tapado, a esa técnica. Pero es literal, un solo oído. Ok, por el Facebook nos dicen, me cuesta regular la ira. Ok, regular la ira te ayudaría a ti mucho taparte un oído. ¿Por qué? No es que taparse un oído regula la ira, no. Taparse un oído es darse cuenta de estar en el presente y sobre todo aprender a escucharse y a escuchar al otro. Cuando yo me veo, te veo. Cuando yo me veo, te veo. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad se logra ver, va a ver al otro y va a aprender a partir del otro. Y ahí es donde empieza lo que es la empatía. A sentir, a tener ese dolor, ahí empieza lo que es la compasión. Y empiezan ustedes a adquirir empatía compasiva. Entonces, para poder reeducar, ahí en este caso te tocaría reeducar la ira. Hay técnicas para ello, pero yo podría dar una receta de cocina, pero yo no puedo dar recetas de cocina porque no sé cuáles serían, por ejemplo, tus modelos de crianza, ni tu sistema de creencia, que está involucrado dentro del trastorno límite de personalidad. Entonces, es necesario que estés con un especialista en borderline o TLP para que pueda ayudarte a avanzar y a reeducar la ira. Ok, por el Facebook nos dicen, la mejor doctora la voy escuchando en mi auto camino a mi hogar. Ella me salvó, la adoro. Erika. Erika, hola, gracias por compartir, gracias y por estar acá. También nos dicen por el Facebook, doctora, buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarlos a que se haga consciente de su trastorno? En realidad, ayudarlo a que tome terapia y no la deje. Generalmente, mi hijo deja todo a mitad de camino. Gracias. ¿Saben por qué dejan la gran mayoría? Míreme, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad
Siempre están buscando psicólogo y psiquiatra. Es escaso la persona con trastorno límite de personalidad que nunca ha ido a un psicólogo o a un psiquiatra. Es escaso. Siempre, aún más, van mucho más que las personas que no tenemos este trastorno. ¿Qué quiere decir? Es que como apenas estamos aprendiendo del trastorno límite de personalidad, apenas, es que es otra dimensión. Cuando yo digo que es otra dimensión, es que ni siquiera en estos momentos puedo decir cuál es la otra dimensión. Voy en este camino de saber, de explicar cuál es la otra dimensión que debemos de conocer del trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿qué le puedo decir? Si él no va a terapia, señora, vaya usted. Hoy en día tengo una de las pacientes más adultas, de verdad adultas. Y es una mujer que de verdad entendió que para poder sacar y jalonar a su hijo y traerlo al presente y reeducar sus emociones, es ella la que debía estar haciendo la terapia. Ella está haciendo la terapia, ha avanzado su hijo. De verdad que ha avanzado su hijo. Entonces, cuando su hijo no quiere, tranquila, haga usted la terapia. Haga usted la terapia. Eso sí, con un especialista en borderline y que aprenda las técnicas. Al aplicar las técnicas, usted la va a aplicar para que las aplique, se las diga a su hijo. Y en la medida que usted cambie el lenguaje con que se comunica con su hijo, cambie todos esos modelos de crianza que a su hijo lo detonan, usted va a entender el por qué era más beneficioso hacer usted la terapia que hacerla él. Él va a entrar a terapia luego, pero primero hágala usted. Ok, por el TikTok nos dicen: buenas tardes, doctora, mis mejores deseos, que se encuentren muy bien, muchas bendiciones y felicidad. Gracias por estar acá y gracias por tus bendiciones. Por el TikTok nos preguntan: ¿a qué edad suele desarrollarse? Si es que se dice así. En TLP he visto dos que dicen que por los 30. Se detona en cualquier momento. Se puede detonar en la infancia, se puede detonar en la adolescencia, se puede detonar en la juventud, se puede en el joven adulto o en el adulto mayor. Se puede detonar en cualquier momento. Ok, por acá nos dicen: ¿es posible trabajar la hipersensibilidad? No me agrada que me afecte tanto cuando me tratan mal. Sigamos dándole aquí a la pantallita, por favor, la persona de TikTok. Claro que se puede trabajar la hipersensibilidad. Y esa hipersensibilidad es el tono de voz con lo que nos comunicamos con las personas con trastorno límite de personalidad. Los gestos que hacemos cuando estamos dirigiéndonos a las personas con trastorno límite de personalidad. Los juicios de valor que lanzamos a las personas con trastorno límite de personalidad. Eso altera demasiado a la persona con trastorno límite de personalidad. Pero claro que sí, reeducando emoción por emoción, esa hipersensibilidad va cediendo y te sanas, además. Por acá nos dicen: ¿cómo sé que es una emoción? ¿Cómo identificarla para reeducar? Las emociones son las básicas: ira, amor, tristeza, asco, alegría. Me falta una, no me acuerdo. Esas son las emociones, las básicas, pero ahora se habla mucho más de otras emociones. Esas emociones duran 90 segundos en nuestro cuerpo. Cuando hay un impacto emocional, duran 90 segundos. Pero los sentimientos duran una eternidad. Y eso es lo que pasa con las personas con trastorno límite de personalidad. Pasó el evento, el trauma, ahí salieron X o Y emociones, y lo que quedó fue el sentimiento reproduciéndose una y otra vez, y ahí se estanca el crecimiento psicológico, el avance psicológico se estanca. Las relaciones interpersonales e intrapersonales son un caos, porque hasta ahí se llega. Ahí es donde empezamos a mirar cuáles son las emociones que te causaron en el momento del trauma. Cuando tú empiezas a mirar esas emociones, a sentir esas emociones y a darle el nombre a esas emociones, o a reconocer o a aprender
cómo se llaman estas emociones, empiezas tú a mejorar y a reeducarlas. Ok. Por el Facebook nos dicen, gracias doctora, ¿cómo puedo encontrar un libro de ayuda DBT para el TLP y cómo puedo dejar de aburrirme rápidamente? Bueno, primero que todo, creo que en la red hay varios libros gratis, ¿ya? Pero, ¿cómo para no aburrirte? Es necesario aprender a hacer rutinas. Las rutinas tienen que ver si tienes una rutina vas a tener el control de las emociones. Al tener el control de las emociones vas a tener la disciplina mental. Ahí no te vas a ir aburriendo. ¿Qué pasa? El aburrimiento de un niño no es el mismo aburrimiento del adulto. Me explico. La persona con trastorno límite de personalidad que sufrió en la infancia un trauma, ese niño va creciendo y el niño va encontrando nuevos quehaceres y nuevos compromisos consigo mismo y con el grupo de familia. El niño que no tiene trastorno límite de personalidad va avanzando en esa educación de las emociones. La persona con trastorno límite de personalidad se atoró la identidad, por ende las emociones en caos. A medida que va avanzando en edad, el aburrimiento cada vez va a ser más. ¿Pero por qué? Porque se está debatiendo entre esa infancia y ese adulto. Pero para poder tener esa adultez es necesario reeducar las emociones. El adulto encontramos otras cosas mucho más fascinantes, mucho más enriquecedores que el niño, y ahí es donde está el aburrimiento tuyo. Es necesario que hagas terapia psicológica con un especialista en borderline o TLP. ¿Por qué las mujeres TLP son promiscuas? Eso estamos generalizando y lo ideal no es generalizar. Hablemos de algunas mujeres y algunos hombres, porque pueden ser promiscuos. Es que la promiscuidad vuelvo y le digo, es otra dimensión de la promiscuidad en las personas con trastorno límite de personalidad. Ojo, no los estoy salvando, no los estoy excusando, ¿cómo se dice? O no los estoy diciendo que sí, es bueno que sean promiscuos. No, lo que pasa es que en la infancia los niños son demasiadamente apasionados y no tienen control de estas emociones. A medida que el niño sufre el trauma, el niño sigue avanzando, pero desde el trauma donde las emociones están en caos y no van a haber límites. No van a haber límites porque no hay forma de que el niño tome límites, así sea el papá lo más estricto, la mamá lo más estricto, no va a haber forma porque las emociones están en caos. Esas emociones en caos son pasiones, o sea, es adrenalina pura. Entonces, dentro de esa adrenalina, esta parte de la sensación de estar a escondidas, la sensación de cambiar las verdades, es una sensación que es una emoción, que es revivir una y otra vez, y entre esa relación sexual y otra es buscando más una sensación, no buscando una relación, sino una sensación. Ok, por acá nos dicen, doctora, siempre me siento sin identificar. Claro, en el momento del trauma, no sé en qué momento fue tu trauma, hasta ahí te llegó la identidad, ese famoso yo soy, ese famoso yo me veo, yo te veo. Para ello es necesario que busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y con las técnicas. Yo no sé cómo hablar de mis técnicas, porque las técnicas mías no es ni escriba, ni hable, sino que necesitamos es trabajar con el cuerpo, porque el cuerpo es donde sintió ese trauma, el trauma lo sintió, las emociones y el cuerpo, y necesitamos trabajar las emociones y el cuerpo para poder avanzar y sanar este trastorno. Entonces, en la medida en que tú vayas avanzando dentro de esa reeducación emocional, vas a ir fortaleciendo tu identidad,
¿Por qué vas a ir fortaleciendo la identidad? Porque estás reeducando las emociones y porque esas emociones la mente va a tener disciplina y ahí vas a poder hablar de ti, quién eres tú, mirarte en un espejo, mirarte agradable. Listo, ves que tengo tengo las arrugas que tengo, pero estoy igual, yo me siento agradable, ¿sí? Me puedo sentir, o sea, conmigo misma me siento bien, cómoda. Es esa la parte de lo que es la identidad. A ti hay que trabajar esa identidad para poder fortalecerla. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, ¿será bueno que le envíe estos videos a mi hijo TLP de 24 años para que decida tomar terapia o puede ser peor? Yo le pregunto, ¿usted desearía tomar terapia para ayudar a su hijo con trastorno límite de personalidad antes de enviarle los videos? ¿Usted desearía? Le dejamos la pregunta en el aire a la seguidora. Hola doctora, no llegué al directo, pero ya los veré cuando resuban el video. De igual manera le envío un fuerte saludo, muchas gracias por sus aportes. Gracias por estar acá, gracias por compartirlo, ¿no? Por acá nos dicen, doctora, mis mejores amigas se alejaron de mí. Ya la doctora te respondió esa pregunta de por qué tus amigas se alejaron de ti. Por acá nos dicen, por eso es la dismorfia corporal, no hay identidad. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los profesionales? Vuelvo y te les digo. O sea, el trastorno límite de personalidad es otra dimensión de un trastorno mental. Yo voy a decir un absurdo. Es como decir que apenas vamos a aprender esa dimensión que no sé cómo darle el nombre de este trastorno, porque coge toda, o sea, al coger las emociones en caos, hay una sensación en el cuerpo y hay un malestar en el cuerpo y hay un desorden fisiológico que genera el mismo trastorno límite de personalidad, pero no podemos coger partecitas por partecitas del trastorno límite de personalidad, porque el trastorno límite de personalidad es un conjunto de esas dimorfias que estamos hablando o de esos diagnósticos parciales. Igual, sigue siendo el trastorno límite de personalidad. Bueno, para ir terminando, ¿se puede trabajar la pérdida de identidad después de haber tenido una relación con un narcisista? No lo sé, porque si lo está preguntando una persona con trastorno límite de personalidad o lo está haciendo la pregunta a una persona que no tiene trastorno límite de personalidad, es muy diferente la pérdida porque la persona con trastorno límite de personalidad no tiene identidad, pero la persona narcisista sí tiene la identidad. Si la persona no tiene trastorno límite de personalidad, quiere decir que hay identidad, pero que la perdió. ¿Pero por qué la perdió? Porque hay unos modelos de crianza o un sistema de creencia que hay que trabajar, a que la debes de trabajar tú para poder sanar. La persona que le dejamos la pregunta en el aire sobre si desea hacer terapia antes de mandarle los videos a su hijo, dice... no ha respondido todavía si quiere hacer terapia. Por el Facebook nos dicen, a veces siento como si yo estuviera fuera de mi cuerpo y como si me viera a mí misma desde arriba, como si alguien estuviera en mi cuerpo. Ok, entonces, ¿qué pasa con estas sensaciones que nos comparte? Y gracias por compartir. Cuando nosotros vamos ante un psiquiatra y una persona con trastorno límite de personalidad dice esto, inmediatamente la encasillamos en un trastorno mental X. Pero cuando nosotros entendemos que el trastorno límite de personalidad es otra dimensión de lo que hay en los libros, entonces simplemente vamos a escuchar a la persona. Entonces empezamos a preguntarle cuándo empezó, en qué momento, cuál fue la edad, qué sensación, qué sentimiento, qué emociones estuvo durante la semana para llegar a tener esta experiencia, ¿cierto? Entonces, mírame que empezamos a preguntarle a ella, no asumimos dentro del libro de PTT, ese gordo de PTT de todos los psicólogos y los psiquiatras,
donde están todas las enfermedades mentales, no empezamos a buscar cuál es la enfermedad mental, sino que primero partimos de la persona antes de darle un diagnóstico. Bueno, para ir terminando, nos dicen, antes de ayer me puse una de estas en la cabeza, una pistola. Ok. ¿Cómo así? Que se puso una pistola en la cabeza. Ok. Yo te diría que es muy importante que busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que te ayude a salir de ese dolor emocional. Ok, la mamá acaba de contestar y dice, sí quiero hacer terapia, pero mi hijo no vive conmigo. Mientras yo tomo la terapia, podrían verle el video para que entienda lo que le ocurre. Claro que usted puede hacer la terapia, créanme que sí. Tengo pacientes donde la mamá está haciendo la terapia y la hija vive en Inglaterra. Y la mamá vive en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, mírenme que sí. Y la mamá, la hija ha mejorado. Otra que vive en Venezuela y la hija vive en Perú. Entonces, mírenme que sí, hay forma de poder hacerla. Porque es todo un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. Muy bien, con esta última pregunta nos vamos para el próximo jueves con un nuevo tema. Gracias por compartir los videos, gracias por estar acá. Gracias por participar y nos vemos la próxima semana. Es posible que nos conectemos o creemos un espacio los viernes, es posible, no sé si serán todos los viernes, para que la doctora pueda compartir con las personas de TikTok. Pero ese espacio se está abriendo de forma, ¿cómo se diría la palabra? ¿Qué? Informal, ok. O sea, sin planearlo. Es un espacio que se está abriendo ahorita de forma así rápida, así sin planearlo, sin armar post. Solo es un espacio para compartir con las personas de TikTok, los que desean compartir con la doctora. Ok. Sí, imprevista, Jennifer, gracias. Ok, nos vemos la próxima semana o mañana, no sabemos.